Ah, sí. Bueno, nada, muchas gracias a todos y a Hubert y a Paula también por la organización. Voy a ir directamente a leer mi trabajo. En su propuesta de dialéctica argumental, Hubert Marró realiza un movimiento tan convincente como prometedor. Me refiero a su definición de razón concluyente como una razón no superada por otras razones opuestas, que ayer estaba ligeramente modificada la caracterización, pero bueno. En lo que sigue y como primer movimiento voy a tratar de explicar por qué esto me resulta interesante. A ver, esperen que... Ahí estamos. Por un lado, resulta claro que el concepto de razón concluyente es, en algún sentido, el concepto clave de la evaluación lógica. Sí, como sugiere Marró citando a Wenzel, la pregunta lógica por excelencia es ¿debemos aceptar esta tesis por las razones aducidas para sustentarla? La respuesta lógica por excelencia será o bien sí, dado que sus razones son concluyentes, o no, porque sus razones no son concluyentes o ni siquiera son razones en absoluto. Sin embargo, al hacer depender el carácter concluyente de una razón de si supera o no a otras razones, se introduce en el corazón mismo de la dimensión lógica no sólo el holismo, al que, según las propias palabras de Marró, conduce naturalmente el razonismo, sino a la actividad de ponderación de razones. En efecto, para determinar si una razón es o no superada por otra razón, es necesario ponderar las razones probablemente en los dos sentidos que Marró identifica, como asignar fuerza relativa a las razones y como dar razones para tal asignación. Resulta claro, en mi opinión, que la ponderación de razones es una práctica argumentativa central y que es de hecho una dimensión decisiva de la racionalidad, al menos si la pensamos como un rasgo del carácter. No sabemos si un argumento es realmente bueno hasta que no hemos ponderado las razones a favor y en contra de la tesis. Dado el holismo que resulta natural en este contexto, resulta que las propiedades lógicas de un argumento no dependen solamente de las partes del argumento, sino del contexto, como discutimos ayer. Y en este punto deseo detenerme en principio. Podríamos preguntarnos, podríamos preguntarnos cuáles son las razones opuestas que resultan pertinentes. ¿No? ¿Cuáles son las razones opuestas que resultan pertinentes? Las que deberían ser consideradas por el sujeto para decidir respecto del carácter concluyente de una razón. ¿Se trata de las razones lógicamente posibles? ¿Se trata de las razones de hecho conocidas por el sujeto? ¿De las razones que debería conocer? ¿De las razones disponibles o accesibles a la comunidad epistémica del sujeto? Para usar la propuesta epistemológica del mexicano Luis Villoro. Todas estas posibilidades ofrecen sus propias dificultades y parece que para abordar este punto deberíamos enfrentarnos nuevamente, y para decirlo con Habermas, con la tensión entre facticidad y validez, o entre el carácter local de las prácticas argumentativas y su pretensión de resultar razonables desde el punto de vista, parafraseando a Toulmin, del tribunal de la razón. Sin embargo, no es este el punto en el que me interesa detenerme. Para llegar a lo que sí me interesa, daré un rodeo. Dejando a un lado la definición misma de razón concluyente, podemos hacer foco en la dimensión holista de la propuesta de Marro y preguntarnos si el contexto del que depende la evaluación lógica de un argumento incluye solo cosas que pueden en principio ser razones, ya sean coorientadas u opuestas. En un esclarecedor artículo publicado en 1931, en el que anticipa muchas tesis que fueron consideradas centrales para la filosofía después de la segunda mitad del siglo XX, titulado Context and Thought, John Dewey afirma, tomando como punto de partida algunas observaciones antropológicas de Malinowski sobre el problema de traducir ciertas expresiones de una comunidad aborigen, observa lo siguiente, que el significado mismo depende siempre, y no solo en esos casos referidos por Malinowski, del contexto. Cuando se trata de la propia lengua, sugiere Dewey, la dependencia del contexto es continuamente pasada por alto, no porque no sea fundamental, sino porque al ser nuestro contexto, está ahí presente para nosotros, por lo que generalmente no necesitamos explicitarlo. Por supuesto, hay situaciones en que... Ay, perdón. Oh, bueno, perdón. Hay situaciones en que por problemas de comprensión o comunicación se hace necesario volver explícitos diferentes componentes del contexto, como por ejemplo cuando aclaramos que hablábamos de tal o cual persona y no de la persona que nuestro auditorio había asumido como la referida por los pronombres que utilizamos.
Creo que podemos afirmar como una idea plausible que la evaluación lógica de argumentos es precisamente una situación en la que indefectiblemente será necesario hacer explícitos algunos elementos del contexto a efectos de ponernos de acuerdo o de decidir si una razón es concluyente o no lo es. En una situación de comunicación normal, es decir, cuando no hay incomprensión ni desacuerdo y por tanto no hay evaluación lógica, el contexto puede permanecer como contexto, es decir, como dado por sentado y por tanto no explicitado. Así, siguiendo a Dewey, podemos decir que el significado, pero también la evaluación lógica y el pensamiento en general, ya sea este reflexivo, como en el caso de la argumentación, o primario o no reflexivo, son dependientes del contexto. En este punto, y en otros que no viene al caso exponer, Dewey parece ser claramente un holista. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿El contexto relevante para la evaluación lógica incluye solamente cosas que pueden ser razones a favor o en contra? En opinión de Dewey, el contexto que da sentido o significado al pensamiento refiere fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, refiere a lo que Dewey llama el background o trasfondo, que tiene en su opinión una dimensión espacial y una temporal. La dimensión espacial refiere al carácter situado de todo pensamiento, resaltando que el pensamiento tiene siempre una referencia focal. Cuando pensamos, hacemos focos, iluminamos con nuestro pensamiento apenas una porción de la realidad en la que nos encontramos, de un modo parecido a como las luces de un automóvil iluminan, si funcionan correctamente, el camino por el que debemos transitar. El contexto temporal refiere fundamentalmente a la tradición en la que todo pensamiento se desarrolla. Así afirma Dewey, anticipando en muchos sentidos a Kuhn, lo siguiente: no hay pensar que no se presente a sí mismo sobre un trasfondo de tradición, y la tradición tiene una cualidad intelectual que lo diferencia de la costumbre ciega. Las tradiciones son maneras de interpretación y observación, de valoración, de todo lo que es explícitamente pensado. Son la atmósfera circundante que el pensamiento debe respirar. Nadie tendría nunca una idea, salvo en tanto que inhala algo de esa atmósfera. La física aristotélica y la astronomía tolemaica fueron por siglos el trasfondo dado por sentado de toda investigación específica en esos campos. Luego vino el trasfondo newtoniano, por 2 siglos más imperante que cualquier SAT. Del mismo modo, el fijismo de las especies fue el trasfondo de las ciencias biológicas hasta el momento en que apareció el darwinismo. Luego reinó tan completamente, me refiero al investigador científico, que el trabajo de Mendel no causó ni una ola. Sin embargo, de acuerdo con Dewey, el contexto del pensamiento no incluye solo este trasfondo, sino también lo que él llama interés selectivo. Y hace referencia al hecho de que todo pensamiento es el pensamiento de un sujeto y que ese sujeto, como tal sujeto, carga consigo un conjunto de actitudes y sesgos de la voluntad que dan también forma a lo que piensa. En palabras de Dewey, hay selectividad y rechazo en cada operación del pensamiento, hay cuidado, ocupación implicada en cada acto de pensamiento. El aspecto del contexto que he denominado interés es conocido en la terminología filosófica como lo subjetivo. El organismo, yo, ego, sujeto, cualquiera sea el nombre que le demos, está implicado en todo pensar como en todo comer o en todo negocio o en todo juego. Puesto que este interés no puede en su totalidad ser hecho objeto explícito de reflexión, y puesto que además afecta a todo material pensado, es legítimamente denominado una fase del contexto. De este modo, Dewey parece llamar la atención sobre ciertos rasgos o sesgos del carácter como elementos que forman parte del contexto de todo pensamiento. Si todo pensamiento es afectado en alguna medida por los rasgos del carácter de los agentes que piensan, y si el pensamiento lleva en algún sentido su marca, no sería ir muy lejos de afirmar que el buen pensar depende también fundamentalmente de ciertos rasgos o características que permiten alcanzar buenos pensamientos o incluso buenos argumentos. Resulta claro que estoy intentando presentar a las así llamadas virtudes argumentativas, epistémicas o intelectuales, a las virtudes referidas a la práctica del logos, es decir, a las virtudes lógicas, como preferiría llamarlas, como rasgos del contexto de la argumentación que pueden resultar relevantes a la hora de decidir sobre el carácter concluyente o no concluyente de una razón. Aunque en principio esta idea parece alejada de los planteos de Marró, hay un punto en el que creo que se encuentran. Cuáles sean las razones que efectivamente considere un sujeto a la hora de evaluar un argumento es algo que claramente depende de su disposición y apertura al análisis lógico de los puntos de vista y las razones que considera. Si un sujeto se conforma con la primera razón que se le ocurre, o si en cambio considera otras, y no solo las considera, sino que las pondera de manera más o menos rigurosa, parece ser algo fuertemente dependiente del carácter de esa persona.
Pero si la ponderación de razones está tan atada a las virtudes de la gente que evalúa lógicamente el argumento, entonces hemos introducido en el corazón mismo de la lógica el carácter de los agentes que dan, piden y examinan razones. Hacer de la ponderación de razones un requisito lógico de la buena argumentación hace, en cierto sentido, a las virtudes lógicas un requisito de la buena argumentación, en un sentido que se aproxima a los estudios recientes sobre virtudes argumentativas. Aquí podemos encontrarnos con otro pragmatista, Charles Peirce, que hizo también de las virtudes del sujeto un rasgo inexorable de la logicidad. A mi parecer, dice Peirce, somos conducidos a esto, que lógicamente la inexorabilidad requiere que nuestros intereses no estén limitados. No deben pararse en nuestro propio destino, sino que deben abarcar a la comunidad entera. Esta comunidad, de nuevo, no debe ser limitada, sino que debe extenderse a todas las razas de seres con las que podemos entrar en una inmediata relación intelectual. Debe alcanzar, por muy impreciso que sea, más allá de esta era geológica, más allá de todas las fronteras. El que no sacrifique su propia alma para salvar el mundo entero es, así me parece, ilógico en todas sus inferencias colectivamente. La lógica está enraizada en el principio social. Para ser lógicos los hombres no deberían ser egoístas. Aunque Peirce lo presenta con palabras un tanto exageradas, es precisamente esto lo que me resulta convincente y prometedor en el movimiento que hace de la ponderación de razones un requisito lógico. Antes de finalizar, quisiera esbozar un último punto que en cierta medida refuerza el vínculo entre evaluación lógica y virtudes. Nuevamente, para tratar de exponerlo, voy a dar un pequeño rodeo. En su célebre obra sobre las revoluciones científicas, Thomas Kuhn señaló a los valores como uno de los componentes de los paradigmas comprendidos como matrices disciplinares, tal como lo explica en la postdata del 69. Allí hace referencia a lo que luego se llamaría de modo claro valores cognitivos o epistémicos. Tales valores ocupan un lugar central en su comprensión de la racionalidad de la ciencia y particularmente en la racionalidad del cambio teórico o de paradigmas. En el epílogo o postdata mencionada, señala que, durante las revoluciones científicas, la elección de teorías no puede proceder en una forma que se parezca por completo a la prueba lógica o matemática, sino que debe recurrir a la persuasión como preludio de la posibilidad de demostración. Justamente porque en tal contexto de revolución, el debate es sobre premisas e incluso sobre el significado de los términos o la aplicación de reglas. Inmediatamente después de introducir la idea de persuasión, que podría llevar a muchos a pensar que el cambio teórico es el reino de la fuerza o de la arbitrariedad, Kuhn se apresura a aclarar que, en lo que acaba de decir, esta era la cita que estaba, no hay nada que implique que no hay buenas razones para quedar persuadido, ni que las razones para la elección son distintas de aquellas que habitualmente catalogan los filósofos de la ciencia: precisión, sencillez, utilidad y similares. Sin embargo, lo que debe indicar es que tales razones funcionan como valores y que así pueden aplicarse de una manera diferente, individual y colectivamente por los hombres que convienen en aceptarlas. De este modo, Kuhn opera un desplazamiento desde lo que tradicionalmente se había considerado como principios o reglas lógicas, como la coherencia, o reglas metodológicas, como la exactitud y la sencillez. El desplazamiento es desde esas cuestiones a la cuestión de los valores, inaugurando así una extensa y rica discusión e incluso una mejor discusión más precisa o mejor informada sobre la presencia de valores en ciencia. Así se llegó a discutir no sólo de qué modo el cambio teórico puede asegurar su racionalidad apelando a valores epistémicos, sino que prontamente la discusión consideró la presencia de valores extraepistémicos en ciencia y propició una rica discusión sobre la realizabilidad e incluso la deseabilidad del ideal de la ciencia libre de valores. Tenemos aquí entonces un movimiento comparable al descrito en la sección precedente, desde lo lógico a lo ético, por así decirlo, desde las propiedades lógicas a las virtudes en un caso, y de los principios lógicos a los valores en el caso de Kuhn. Este movimiento refuerza una intuición que se me presentó la primera vez que me enfrenté con las críticas de Marró al inferencismo, que se vinculaban además con algunas preocupaciones mías previas sobre ciertas formas de argumentar presentes en el discurso cotidiano y en el público, aunque no solamente allí. El inferencismo, y particularmente cuando se combina con el generalismo, me parece que puede referir no solo a una posición propia de la teoría de la argumentación sobre qué cosa es argumentar o qué es un argumento, sino también refiere a un vicio lógico. Describiría el vicio lógico inferencista como la tendencia a reducir la argumentación en favor de un cierto punto de vista a la búsqueda de una premisa desde la cual inferir mi punto de vista.
Esta premisa es comúnmente una premisa general, algún tipo de regla o garantía más o menos universal, más o menos absoluta, que tenga la suficiente potencia inferencial como para permitir extraer la conclusión. Este vicio se relaciona también con, o tal vez es dependiente de, la tendencia a reducir la actividad racional a la búsqueda de fundamentos para un punto de vista previamente asumido, sin discutir realmente la aceptabilidad de ese punto de vista, sino simplemente tratando de asegurarlo, de protegerlo, bajo el blindaje de algún principio o premisa universal. Me refería a esto en otra parte como un sesgo retrospectivo propio de algunas teorías de la argumentación, aunque lo veo ahora más claramente también o fundamentalmente como un vicio lógico, cuyo principal problema es que convierte a la argumentación en un mero ejercicio de acomodación u organización de ideas y significados, y no en una actividad de resolución de conflictos y problemas. El vicio inferencista hace de la argumentación una suerte de manipulación de ideas y principios. Aleja, además, la mirada del mundo para focalizarla solo en los conceptos, los principios, las leyes. Dewey caracterizaba estas formas de argumentación, muy propias de la filosofía, como formas meramente dialécticas en un sentido peyorativo. Podríamos decir que se trata de formas erísticas de argumentación que solo apuntan a lograr inmunidad frente a la crítica o a derrotar a la otra parte. El vicio inferencista se contrarresta, creo, fundamentalmente con una disposición humilde pero decidida a la ponderación de razones, justamente porque obliga a realizar en el marco de las prácticas argumentativas una cierta tarea de investigación. Se requiere investigar cuáles son las razones opuestas que se debería analizar, y para hacerlo no tengo más remedio que volver a las cosas, que volver al problema con el que estoy lidiando. 5 minutos. Perfecto. Ya cierro entonces, creo que voy a llegar bien. Señalemos para finalizar y para hacerme un poco cargo de la promesa sugerida en el título de decir algo sobre el discurso público, que el vicio inferencista es, creo, uno de los vicios más comunes en el contexto actual de fragmentación y polarización de las comunidades de argumentación. No hay tiempo ya para exponer ejemplos, pero cabe señalar que una gran parte de las posiciones ideológicas del presidente argentino Javier Milei y de sus seguidores son justamente meras inferencias a partir de principios generales previamente asumidos que, en tanto que tales, son inmunes a los hechos. Para ellos, el libre mercado es siempre y en todo contexto mejor, incluso desde un punto de vista ético, que cualquier intervención del Estado. Por eso, cuando en campaña le preguntaban a Milei por cuestiones como la posibilidad de un mercado libre de órganos o de bebés, su respuesta fue siempre positiva. Incluso si llegaba a afirmar que él no vendería un bebé, su posición de defensa filosófica de la posibilidad de vender bebés era explícita. Lo dijo en campaña explícitamente. Y la gente lo votó. Señalemos de paso que en este despliegue argumentativo de Milei se aprecia uno de los rasgos característicos de lo que Rocco Carbono refiere como la retórica fascista de la Libertad Avanza, el partido fundado por Milei. Un día dice que filosóficamente la idea de un mercado de bebés es correcta, pero se defiende de las críticas diciendo que él jamás por cuestiones éticas vendería a un niño. En campaña electoral sus propios partidarios proponían votarlo, y el argumento principal era que de todos modos no iba a poder hacer todo lo que decía porque no iba a tener las mayorías parlamentarias requeridas para ello. Por ejemplo, aprobar una ley para vender bebés. Hace apenas unos pocos días, una de las figuras públicas del mileísmo, llamado Daniel Parissini, Daniel Parissini, realizó un acto de lanzamiento de una organización mileísta llamada Las Fuerzas del Cielo. En el acto, que tenía una estética fascista o falangista, Parissini presentó a su organización como la mano armada de Milei, como su guardia pretoriana. Frente a los cuestionamientos que incluso los medios de comunicación mileísta plantearon, uno de los asistentes al acto, Agustín Laje, se defendió diciendo que el periodismo se había comido un baitazo, en referencia a la expresión clickbait, que hace alusión a una maniobra utilizada en el ámbito digital para llamar la atención y conseguir más clics. El arma referida en el acto, nos explica Laje, no sería otra que los smartphones, y la idea de brazo armado haría referencia tan solo a la conformación de un grupo coordinado de militancia en redes sociales. El discurso de Parissini no tendría otro objetivo, en realidad, más que llamar la atención del público y del periodismo, lo que evidentemente funcionó muy bien. Estos ejemplos constituyen un tan claro como preocupante ejemplo de lo que Rocco Carbone describe en su reciente libro del siguiente modo, y con esto termino.
El fascismo que domina la escena contemporánea afecta el contacto del sujeto social con la realidad política, originando un discurso y una praxis configurados por dimensiones que chocan entre sí. Es, en este sentido, un poder psicotizante. Si se acepta la metáfora, el poder fascista es comparable con los modos de la pareja violenta, que a la noche despliega una batería psicológica y material de brutalidad y salvajismo, y a la mañana siguiente llora, se disculpa y pide perdón al sujeto construido como víctima, quien recibe dos acciones, dos discursos contrapuestos y que se excluyen entre sí, pero que paradójicamente están conectados. Te odio y te amo. Con eso terminaría. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico, tanto por la exposición como por ajustarte al tiempo. Y ahora tenemos, como siempre, unos minutos para preguntas. Paula. Bueno, muchas gracias, Federico. Me ha gustado muchísimo tu presentación. Esto del inferencismo como vicio creo que es el principio de algo importante. Sin embargo, en esta última caracterización que has dado de los discursos de Milei y de estas otras personas, digamos, del mileísmo, no veía tanto ese inferencismo. O sea, de hecho has hablado de esas contradicciones permanentes, ¿no? De te quiero, te amo, esto es así, pero es lo contrario. Es más bien confundente, no es tanto. O sea, sí que veo el inferencismo completamente en mucho discurso filosófico, en ese lanzarte el contraejemplo a la primera de cambio. Y sin embargo, aquí no lo veo tanto, ¿no? Entonces, me parece que hay una mezcla de cuestiones en ese discurso, pues también populista y otras cosas, que es complejo. ¿Me los podrías aclarar esta cuestión? Sí, sí, no, completa. Seguramente el inferencismo es un vicio, pero no es el único vicio. No, claro, exactamente, sí, ese es el punto. Digamos, a mí me sorprendió fundamentalmente en la campaña electoral de Milei cómo Milei no trataba de controlar lo que, bueno, Dima Mohamed llama el potencial argumentativo de sus afirmaciones, ¿no? Él hablaba, bueno, del libre mercado. Entonces todos los periodistas le preguntaban, bueno, pero ¿y los órganos? Y sí, está todo bien. Y entonces ahí sí creo que hay claramente un vicio inferencista, digamos, ¿no? En el sentido de un principio y me atengo, no solo inferencista, habría que decir también deductivista ahí, ¿no? O algo parecido, porque me atengo completamente de todo lo que se sigue de la conclusión. Lo otro sí, tenés razón que no tiene que ver con el inferencismo, pero porque ahí está esa otra dinámica, que es la dinámica de lo psicotizante, que es que, digamos, por un lado dice eso, pero por otro lado dice, no, a mí yo nunca vendería un bebé, me parece inmoral. Entonces, finalmente, en la opinión pública se genera. Milei dijo, esto es una cuestión filosófica solamente. O sea, él está filosóficamente de acuerdo con la venta de bebés, pero éticamente en desacuerdo. Y ahí es donde veo una forma de construcción retórica que apela a la contradicción sistemática como forma de psicotizarnos a todos y particularmente a mí, digamos, ¿no? O sea, no es que sepa quién soy, sino que yo me psicotizo solo, digamos. Muchas gracias. Cristian. Muchas gracias, Federico. Siempre tan atrayentes tus exposiciones. Eh, Pregunta específica. Constantemente hablaste de cuando utilizabas el verbo ponderar, vinculado al carácter y las virtudes de la ponderación, permitiría una buena argumentación. Entonces, ¿cómo se acopla este lenguaje de la buena argumentación con la propuesta original de Marot, que en relación con reglas se trataría como de evitar esta idea de la bondad, de lo bueno? Esa es una. Y la otra es, también hablaste de ponderación rigurosa. ¿Qué es una ponderación rigurosa? Bueno, creo que un poco la respuesta, a ver, obviamente es una idea en progreso que estoy tratando de pensar, pero me parece que justamente la cuestión del rigor tiene que ver con la cuestión de las virtudes, de las disposiciones, porque ahí es donde me parece que es decir, o sea, la primera pregunta un poco es esa, bueno, ¿cómo establecemos el contexto de razones que tenemos que considerar para decidir si un argumento finalmente es concluyente?
¿no? Ahí, eso plantea un problema que me remite también a muchas discusiones más tradicionales de la epistemología y en términos de decir, bueno, yo debería, y particularmente de la posición de Luis Villoro, que no sé cuán conocido es, digamos, en otros lugares afuera de México y de Argentina, pero bueno, él plantea esta idea de la comunidad epistémica y de las razones que sean accesibles a mi comunidad epistémica. O sea, yo como sujeto, para decidir si mi razón es de peso, debería considerar las razones que son accesibles a mi comunidad epistémica, ¿no? Y justamente ahí me parece que la idea de rigor es una idea que tendría que cifrarse en términos de virtudes del carácter, de disposición, ¿no? De disposición a realmente ir a buscar las razones necesarias para considerar, y que en contrario, digamos, una actitud, una forma muy cerrada de ponderación podría funcionar como una manera de lo que Huberto llama desestimación de argumentos. En el sentido, bueno, ni siquiera voy a considerar tu argumento, o sea, la desestimación como una forma, en cierto sentido, de contraargumentación, ¿no? Es decir, bueno, yo desestimo tu argumento porque sos una persona muy cerrada, que no buscas la información pertinente, o al contrario, digamos, yo creo una presunción a favor de tu punto de vista porque sos una persona razonable que suele, digamos, que condujo, digamos, la ponderación de un modo riguroso que insisto, en la idea de tratar de pensarlo, el rigor desde un punto de vista claramente de virtudes, digamos, ¿no? O de más ético, digamos. Muchas gracias. Constanza. Gracias, Federico, por tu exposición, me encantó. Algunas de estas cosas ya las habíamos conversado hace poco. Quiero referirme a lo del inferencismo como vicio. Tengo dos observaciones ahí. En realidad, la primera es una pregunta, si es que eso incluye, si el inferencismo no deductivista sería también un vicio. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, o si todo inferencismo para ti es de alguna forma deductivista, podría ser. Y la segunda pregunta es, no, esto es una observación. La definición que tú das de inferencismo dice algo, una parte de ella dice algo así como, concibe la argumentación como búsqueda de una premisa desde la cual inferir mi punto de vista. Y a mí se me ocurre una manera de mirar esto en un sentido de valor, ¿ya? No de disvalor, sino que de valor, que sería pensar que aquí lo que estamos haciendo es pretender justificar una opinión en base a lo que ya tenemos en común, ¿no? Puesto de esa manera, es una construcción colectiva, ¿no? De que vamos a ponernos de acuerdo, tú vas a aceptar lo que yo ya acepto, porque es algo que se basa en algo que tenemos en común. Y mirado de esa manera, digamos, quizás no es tan peyorativo. Esas son las dos observaciones o preguntas. Gracias. Gracias, Constanza. Sí, respecto a la primera cuestión del deductivismo, me cuesta un poco porque como Huber dice en un texto y me convenció, digamos, que los argumentos deductivos tienen solo una vida soñada y no real. No, entonces me cuesta pensar el deductivismo como vicio cuando pienso en la argumentación real y cotidiana, porque la gente no tiene ni idea de lo que es la deducción, ni piensa la argumentación como una deducción formal. De hecho, en la habla cotidiana, deducción significa más bien inferencia, o deducción es lo que hace Sherlock Holmes, digamos, que para la lógica no es deducción en absoluto, digamos. Entonces, ahí hay algo que me hace ruido, digamos, con la idea de centrarme particularmente en la idea de deducción. Sí me parece que hay algo en este vicio inferencista, que es además también la idea de la vinculación del inferencismo y el generalismo, digamos, ¿no? Que bueno, no necesariamente son coincidentes, pero bueno, ahí hay un punto de que me parece que tiene que ver básicamente con esta idea de tratar de buscar siempre un principio general del que deducir la posición que yo ya previamente asumí. Entonces, ahí eso sí me parece como... Por eso también introdujo del sesgo retrospectivo, digamos. A mí me preocupa, es algo que me preocupaba en mis clases de argumentación en el colegio,
Digamos, la tendencia de los alumnos a buscar razones para justificar los puntos de vista que ya tenían, y esas razones usualmente son principios generales de los cuales puedan inferir la conclusión. Entonces, ahí, digamos, eso sí me parece como en líneas generales un vicio. Seguramente haya excepciones o casos valiosos. Y respecto a la otra cuestión que me resulta también muy interesante es la cuestión de el recurrir, digamos, a lo compartido o lo común. Pero también podría pensar que no necesariamente lo compartido o lo común son principios generales de inferencia, sino que por ahí hay algo valioso ahí, pero se podría pensar en términos de decir, bueno, que lo que compartimos son problemas y son preocupaciones, ¿no? Y me parece que ahí, o sea, entiendo que desde el punto de vista legal esto es distinto, porque los principios y las normas en un sistema legal, pero incluso en un sistema social, también garantiza cierta imparcialidad y cierta justicia, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces ahí me parece que es algo positivo. Por lo menos en el ámbito público, en el ámbito de la discusión cotidiana, me parece que sería interesante buscar otras cosas, digamos, como elementos compartidos, digamos, ¿no? Por ejemplo, estar de acuerdo acerca de los hechos. Bueno, ¿qué pasa o qué no pasa? ¿No? Que esto es verdad o esto es mentira, digamos, que me parece que se tiende a descuidar en la argumentación la observación de lo que pasa en el mundo en función de discusiones más generales, digamos, ¿no? Como eso también me preocupa un poco. No sé si te contesté bien, pero bueno, por ahí iría. Muchas gracias, Federico. Debo decir que me pareció brillante lo de los vicios del inferencismo, el inferencismo como vicio. Así que te escribiré para discutir esta idea. Y yo creo que el punto de la cuestión inferencista es que se deduce la conclusión sin posibilidad de réplica. Y eso es lo vicioso. Pero como no me toca hablar ahora,